Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la personalidad del área de la evaluación forense y necesitamos conocer precisamente, de acuerdo a la Federación Mexicana de Psicología, cuáles son las estructuras de personalidad. Pero para empezar necesitamos entender que la personalidad es una forma específica de ser y de comportarnos. Cuando hablamos de personalidad nos referimos al conjunto estructurado de rasgos que van a caracterizar a un individuo y dicha estructura pues va a dotar al mismo individuo de cierta estabilidad o funcionalidad, de tal manera que si el sujeto comienza a mostrar o a tener muestras exageradas de algún componente de la estructura, entonces esto lo va a volver disfuncional y a esto es a lo que le conocemos como trastorno. Y como lo dije, de acuerdo a la Federación Mexicana de Psicología, tenemos 11 estructuras de la personalidad. La primera es la paranoia. Los individuos con este tipo de estructura van a proyectar sus conflictos y hostilidad hacia otros. Pueden mostrar frialdad emocional y distancia afectiva en sus relaciones. Generalmente los amigos y las parejas de este tipo de personas los van a catalogar como poco expresivos en las emociones y en los sentimientos. Por lo general, estas personas se quejan de no recibir o no ser correspondidos afectivamente. Tienden a encontrar intenciones hostiles y malévolas detrás de los actos triviales, de los actos inocentes o incluso positivos de las otras personas. Suelen ser muy suspicaces, de hecho se caracterizan por tener desconfianza y suspicacia hacia los otros. Interpretan todo de forma maliciosa. Los que tienen una personalidad paranoide frecuentemente intentan acciones legales contra otros, especialmente si se sienten indignados con cierta razón. La estructura psicológica de este tipo de personas indica que son incapaces de ver su propio papel dentro del conflicto. Dicha personalidad pues puede traer, como lo dijimos ahorita, ciertos conflictos legales, pueden demandar o ser demandados, porque difícilmente se dan cuenta de su propia estructura que está distorsionada. De cierta manera, este tipo de personalidad lo vamos a correlacionar con homicidios que tengan un móvil pasional, porque, por ejemplo, este tipo de estructura de la personalidad pues lleva a la celotipia paranoide, entonces la celotipia puede llevar a cometer homicidio. Como segundo estructura de la personalidad tenemos los esquizoides. Generalmente los sujetos con este tipo de personalidad son introvertidos, ensimismados, solitarios, dirigen la mayor parte de su atención a sus pensamientos y se aíslan muy fácilmente del mundo que les rodea. Son emocionalmente fríos, socialmente distantes, a menudo suelen estar absortos de sus propios sentimientos y pensamientos. Hablan poco, suelen soñar incluso hasta despiertos. La fantasía es un modo frecuente de enfrentarse a la realidad. La característica principal de las personas con este tipo de estructura es que tienen falta de interés en relacionarse socialmente y pues no tienen expresión emocional. El esquizoide puede ser altamente funcional si se encuentra sin la presión social y relativamente aislado. Laboralmente puede ser un buen trabajador, un trabajador idóneo, pero tiene muy poco contacto social. Tenemos la personalidad esquizotípica. Este tipo de estructura de la personalidad, al igual que la esquizoide, pues suelen ser social y emocionalmente aisladas. Desarrollan pensamientos, percepciones y comunicaciones insólitas y hasta extravagantes. Algunas personas pueden mostrar signos de pensamiento mágico, ¿sí? Pueden, desde el ámbito laboral, son muy eficaces, son muy creativos. En cuanto a los delitos, hablando de psicología forense, prevalecen más los homicidios culposos, puesto que la acción negligente pone en riesgo la vida de los que están a su cuidado. Es decir, como utilizan todo este tipo de pensamientos mágicos, generalmente suelen creer o tener muchas creencias suspicaces o supersticiones, como el hecho de que tal o cual cosa te va a curar y pueden envenenar o cometer homicidio, pero pues es culposo gracias a sus creencias.
Luego tenemos la estructura de la personalidad antisocial. La personalidad antisocial se presenta en su mayoría en los hombres en relación a las mujeres, o sea, de un 65% en los hombres y un 35% en las mujeres. Las personas antisociales pues generalmente muestran desprecio por los derechos y los sentimientos de los demás. Tienden a manipular a los otros para obtener algún beneficio que puede ser de forma material o personal. Suelen ser muy labiosos, por así decirlo, tienen mucho encanto social, pero precisamente es a su conveniencia. Este tipo de personas pierden la noción de la importancia de las normas sociales como las leyes y los derechos individuales. Característicamente, los sujetos antisociales expresan sus conflictos de forma impulsiva e irresponsable, toleran incluso mala frustración, en ocasiones pueden ser hostiles o muy violentos. No se sienten, una característica muy importante es que no tienen resentimientos o culpa por algo, sino al contrario, tienden a racionalizar cínicamente su comportamiento o pueden culpar a los demás. Los sujetos con este tipo de personalidad frecuentemente son proclives a beber mucho, o sea, al alcoholismo, incluso a drogarse o a la toxicomanía, al comportamiento sexual de alto riesgo y al desarrollo incluso de algunas parafilias. La incidencia delictiva de este trastorno, si se llegara a desarrollar, pues es muy alta. Generalmente los orilla a meterse en diferentes procesos ilegales. Tenemos la histriónica. Los sujetos con personalidad histriónica presentan generalmente una conducta dramática o teatral, con la cual pues lo único que quieren es llamar la atención de las personas que les rodean con la finalidad de simpatizar y ser aceptados en los grupos sociales. Generalmente la búsqueda de atención por parte de este tipo de estas personas pues está focalizada en el egocentrismo de los individuos. Su comportamiento es muy expresivo, suelen tener o establecer relaciones con mucha facilidad, pero de un modo muy superficial. Se caracterizan por tener una conducta teatral o dramática y, como dije, buscan llamar la atención. Las emociones a menudo son muy exageradas, pueden ser incluso hasta infantiles o intentan como buscar el cuidado de una tercera persona. Desde el ámbito forense, la prevalencia en este tipo de personalidad pues generalmente se da cuando hay demandas de pensiones alimenticias, generalmente en el síndrome de alienación parental, donde uno de los dos intenta mostrar este tipo de personalidad para obtener algo a cambio. El narcisista, la personalidad narcisista tiene un sentido de superioridad y creencia exagerada en su propio valor o importancia. Considera que sus habilidades son mejores en comparación con la de los otros. Suele tener muchos delirios de grandiosidad. Generalmente por este tipo de comportamiento se les cataloga como arrogantes, engreídos, suelen tener rechazo de las demás personas. O sea, generalmente las personas narcisistas no son queridas por la sociedad. Los actos que realizan de exaltación de sus habilidades generalmente es una forma de compensar su ego. Los amigos de los narcisistas generalmente suelen ser muy sumisos y dependientes y consideran que deben de asumir ese papel de ser seguidores del narcisista. Generalmente la personalidad narcisista se forma desde dos factores. El primero es cuando los padres brindan todo al sujeto de manera inmediata, provocan que el sujeto no logre controlar sus impulsos, no hay represión de los instintos, no existe frustración. Por eso es que se vuelven narcisistas. Y por otro lado, otro factor para que se forme este tipo de personalidad es cuando existe la privación de necesidades básicas en la infancia del sujeto y pues ya de adulto, busca compensar dichas carencias. Este tipo de personalidad generalmente lleva a estadísticas criminológicas muy importantes, sobre todo en delitos sexuales, la violación con mayor frecuencia y específicamente la violación hacia la pareja. El límite, esta estructura es muy evidente en la adultez, como la mayoría, pero con el paso del tiempo la expresión comportamental límite suele reducirse. Las personas generalmente
Se les considera que han sido privadas de sus cuidados, de los cuidados necesarios durante la niñez, o sea, hubo negligencia con ellos. Consecuentemente, estas personas se sienten vacías, furiosas, merecedoras de cuidado, suelen tener inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente polarizado y sus relaciones interpersonales son muy caóticas. Cuando este tipo de personas se sienten protegidas, se muestran infantiles, requiriendo cuidado y atención de sus necesidades. Temen el abandono por parte de alguien muy importante, ¿sí? Desde la relación de amistad son muy acaparadores. En la de pareja generalmente necesitan constantemente que se les reafirme, que se les active sus emociones y suele haber mucha tendencia a la infidelidad. Puede incluso caer en conductas sexuales de alto riesgo, como por ejemplo tener múltiples parejas coitales o omitir el cuidado necesario dentro de las mismas, como el uso del condón, etc. Esta estructura está proclive al desarrollo de esta personalidad y desde el ámbito forense se relaciona este tipo de personalidad con los robos, con la conducción peligrosa, con la violencia familiar. Generalmente son muy impulsivos, buscan la adrenalina. La obsesiva. Los sujetos con este tipo de personalidad tienden a ser muy formales, causan confianza en las personas por su forma de vida y comportamiento. Generalmente tienen conflictos a menudo para adaptarse a los cambios. Son muy cautos, sumamente precavidos, analizan todos los aspectos de un problema. Suelen ser perfeccionistas, necesitan tener control mental e interpersonal. Generalmente estas personas pueden entretenerse en los medios para realizar una tarea y olvidar sus objetivos, pero sus responsabilidades les crean mucha ansiedad y raramente encuentran satisfacción en los logros. O sea, pueden estar en una actividad social, pero están pensando ya en lo que tienen que hacer. El término responsabilidad está muy maximizado. La personalidad dependiente es identificable primordialmente porque este tipo de personas transfieren las decisiones importantes y las responsabilidades a otros, se muestran sumisos, obedientes, generalmente necesitan que se les resuelvan las actividades que ellos presentan día a día. Estos individuos tienen una necesidad general y excesiva de que se ocupen de ellos, además de un gran miedo a la separación. A menudo se quejan de que no pueden tomar decisiones y que no saben qué hacer o cómo hacerlo, pero de una forma actúan en consecuencia. En el ámbito forense, este tipo de personalidad está relacionado a la violencia familiar, por ejemplo, hombres con el trastorno de dependencia. Generalmente la violencia es ejercida por el miedo al abandono. Paradójicamente terminan por hacer realidad su temor, ¿verdad? Un hombre dependiente suele ser violento para que la pareja no lo deje, por ejemplo. La evitativa. Los individuos con esta personalidad son sensibles al fracaso y al rechazo. Mantienen un perfil bajo en las relaciones sociales, generalmente tratan a toda costa de huir de las confrontaciones y temen comenzar relaciones de amistad, de pareja o cualquier otra. Se caracterizan por una inhibición social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad de la evaluación negativa, rechazo de desaprobación, evitación de la interacción social. Como dije, evita trabajos o actividades que impliquen cierto contacto personal porque les da miedo que los critiquen. Son muy reprimidos en la intimidad por el hecho de que pueden ser avergonzados, o sea, que se les critique. Ellos socialmente se creen ineptos y generalmente no se arriesgan a nada. Y la última estructura de la personalidad que propone la Federación Mexicana de Psicología es la pasivo-agresiva. Esta estructura lleva en sí la ocultación de la hostilidad que le caracteriza. Los individuos con esta personalidad buscan de manera sutil la manipulación de la gente que los rodea. Este comportamiento es con frecuencia expresado con demora, pueden ser requeridos en algún evento, pero no tienen deseo de asistir, por ejemplo, o si llegan cuando ya se va a acabar. Son muy impuntuales, pareciera que no les importa la queja de las personas que están hablando, hacen las cosas de mala gana. Generalmente son personas que suelen caracterizarse por ser muy chismosas.
En el ámbito social así se les caracteriza.